Ser docente, artes audiovisuales. ¿Cómo te llamas y a qué te dedicas? Buenas, soy Gonzalo Maldonado y soy fotógrafo, realizador audiovisual. Me dedico a muchos proyectos audiovisuales y que están relacionados con la imagen, con la fotografía, la iluminación. Hace ya más de 10 años y soy docente de IUPA hace 3. Actualmente estoy en la cátedra de laboratorio digital, todo lo que es revelado de imágenes digitales, y en las cátedras de realización 2 y 3 y dirección de fotografía. Mi lugar, mi expertise sería más bien la fotografía, la luz, el control de la imagen, las ópticas y lo que sería más lo visual y la imagen en movimiento. Soy Sergio Pachi, soy docente en este momento, docente en media, doy clases en la SRN 149 de Allen, que tiene especialidad en artes audiovisuales. Ahí es lo que yo doy, es dirección de fotografía y una materia que es taller de realización audiovisual, que es como integral a todas las de audiovisual. Esas dos son de quinto año. Y después lenguaje audiovisual, que puede ser en tercero y cuarto, o sea, lenguaje uno y lenguaje 2. Y este año, o hace rato, estoy dando lenguaje uno para un curso, un tercero, y esas otras dos para los quintos años. También soy docente en el IUPA, en este momento en la Tecnicatura de Animación, en una materia que se llama Introducción a la Animación, que está en primer año. Y di clases también en primaria, que era un poquito más taller de audiovisuales, algo más libre. Y también hago trabajo independiente y trabajo en una productora que es de la institución. Soy Bruno Mogni, soy docente, profesor en el profesorado de artes audiovisuales del UPAN, en la materia de paso de práctica docente nivel inicial y primario, paso de práctica docente nivel medio y superior y residencia docente. ¿Te llevó a dedicarte a la docencia y a la docencia en artes audiovisuales? Lo que me llevó a dedicarme a la docencia en concreto de lo audiovisual, fue yo creo que un poco el legado familiar de venir de una familia de maestros, de docentes, de profes, y bueno, y esta búsqueda de siempre me gustó la imagen, me gustaba mucho dibujar cuando era chico, después descubrí la fotografía y siempre me pareció muy interesante la imagen en movimiento. Me parece que el campo del audiovisual es una de las disciplinas que toca más en mayor variedad de puntos, ya sea la cuestión de la imagen, del sonido, el movimiento, lo que sería la actuación, la puesta en escena. Me parece que es una disciplina muy interesante y medio como un crisol de distintas ramas artísticas, y eso es lo que más me copa y me parece que está muy bueno para dar clases, ¿no? Para intercambiar conocimientos con estudiantes por lo amplio de su espectro, digamos. Bueno, ir a la docencia un poquito nos llevó la institución, porque hubo un momento que hubo unos temas con los títulos, así que no fue tanto una elección mía de entrada decir que quería ser docente, de hecho por ahí no lo hubiese pensado. Y al estar la posibilidad, bueno, lo hice, y después, bueno, se decanta que era de algo de la carrera que uno quiere seguir y demás. No es que pensé en docencia en artes audiovisuales, sino que por ahí se dio más que nada. Eh, Cuando terminé el secundario, realmente tenía como distintas opciones, muchas relacionadas a lo que yo había estudiado en el secundario, que fue una escuela técnica. Estaba por estudiar arquitectura o ingeniería civil, y sí me gustaba mucho ver películas. Y en esta duda que tenía si continuar por la arquitectura, por esas carreras más exactas, mi hermana me dice: che, ¿por qué no te fifás de estudiar cine, tener lupa ahí en Roca? Entonces vine a averiguar, me gustó el lugar y comencé a estudiar la licenciatura en cinematografía y nuevos medios, que en ese entonces era INSA. En el 2008, en una de las materias que teníamos acá en el IUPA, que cursé en el 2006,
Bueno, me pasó que en la materia era desarrollar un proyecto cultural y la profesora nos contó a todo el curso de un proyecto cultural que se llamaba Un Minuto por Mis Derechos. Consistía en un taller audiovisual a jóvenes en situación de vulnerabilidad que se daba en todo el país, en muchas provincias del país en realidad. Y bueno, quedamos fascinados con ese proyecto y fue así que en el 2008, yo estando recién llegadito de Buenos Aires, que me había ido un año a perfeccionar, a hacer cursos sobre producción audiovisual y asistencia de cámara, me dice esta profesora: che, ¿te enteraste que en el UPA estuvieron las coordinadoras del proyecto Minuto por Mis Derechos buscando talleristas, quien se suma al proyecto? La verdad que yo estaba muy alejado del YUP en ese momento, como dije, recién llegado de Buenos Aires, y me pasó el contacto de ella, de la gente, y le escribí un correo diciéndole que me interesaba ser parte del proyecto, que bueno, yo no tenía experiencia, pero que me gustaría sumarme, que si podía, me contaron un poquito más de qué se trataba y adjunté mi currículum y mandé el correo. Y me desentendí en ese momento. eh, Pasaron unos días y me llaman por teléfono. Ya era sábado a la noche, yo extrañado, me dicen mis padres, mis viejos que me estaban llamando de Buenos Aires. Atiendo, eran la gente de la Fundación Kinect, que me estaba proponiendo viajar a Buenos Aires a una capacitación para poder, bueno, saber más del proyecto y, bueno, ya para el equipo de trabajo que iban a pasar en las distintas provincias del país, y a dar criterios sobre cómo iba a ser el taller, el proyecto, ¿no?, cultural este, Un Minuto por Mis Derechos. Ahí empezó mi fascinación por la defensa. Ya después de esa experiencia tuve 2 años en ese proyecto. Fue muy lindo trabajar con adolescentes y en la realización de cortometrajes sobre temáticas que a ellos les interesaban. En el 2010 presenté un proyecto en una escuela primaria para referente TIC y siempre ahí, más allá que era la cuestión de trabajar con la informática y la computadora, siempre traté de aportar lo que yo sabía de la carrera, ¿no?, audiovisual, que era por ahí hacer corto con los chicos, animaciones, y ahí, bueno, seguir la docencia hasta el día de hoy. Estoy en el UPA, ¿no? Pero en primaria estuve 14 años. ¿Consideras que el arte tiene un efecto transformador en el ser humano? ¿Has visto ese efecto reflejado en tus estudiantes? Sí considero que el arte tiene un efecto transformador en las personas, ya que es una de las puertas a los sentimientos, a la cuestión expresiva. A veces podemos hablar de temas que de otra forma no podemos llegar siquiera, o que quizás ni siquiera sabemos nosotros que tenemos algo para decir al respecto. Y me parece transformador porque lo he visto cómo impacta lo audiovisual a la hora de, no sé, hacer documentales, hacer fotoperiodismo. Me parece que vernos en imágenes nos transforma. Y esto lo veo reflejado en mis estudiantes constantemente, ya que yo estoy en la mayoría de las clases en las que estoy, son prácticas, son de taller, son de crear, de realizar, de coordinar, digamos, del trabajo en equipo, de la búsqueda en grupos. Entonces veo constantemente cómo una idea va mutando, va transformándose, va modificándose, que no es lo mismo lo que tenemos en papel, en un guión, a lo que sucede en rodaje y finalmente en postproducción o como un producto final, digamos, terminado. Veo cómo se va transformando y va transformando en ese proceso a los participantes. Sí, la verdad que el arte es un medio o también es una forma de expresión que ayuda mucho a las personas y especialmente en la secundaria y en la que doy clases, se nota como que no ocurre obviamente en el 100% de los casos, pero
hay gente que no encuentra por ahí otro lugar o se siente mal en otros entornos y han encontrado en todo lo que genera la escuela, pues no es solo que son, bueno, son varias materias de cine, de artes audiovisuales, sino que también tienen de arte dramático, de artes visuales, música, extra de las otras que son de las normales de bachillerato. Y bueno, ha ayudado a que puedan encarar por ahí en otros lugares, otras secundarias han sentido como que no se pueden expresar o que no es su lugar. Y ahí en la escuela, dependiendo, bueno, hay muchos tipos de trabajo, de ferias, de muestras y cosas por las que se van haciendo trabajos, que eso los ha ayudado mucho para encontrarse, para definirse como personas, para orientarse, porque por ahí todavía son jóvenes, se tienen que seguir formando, pero sí, ha sido con más razón en la secundaria, he visto como fuerte el efecto de estudiar en un lugar orientado en artes en su persona. Después, bueno, también en el YUPA, obviamente ya haces otra escala, es un lugar donde la gente elige estudiar, entonces ya uno supone que ya conocen un poquito, y bueno, ahí también se ve cómo evolucionan las y los estudiantes y en lo que se van especializando, que bueno, y después que ver si quieren contar algo, armar equipos o lo que sea, pero sí es más fuerte en la secundaria donde se ve en la formación como persona, como seres humanos y en el bueno, construyendo por ahí un caminito a futuro de las chicas y los chicos. Sí, considero que el arte tiene un efecto transformador en el ser humano porque crea identidad, crea un ser crítico también y en ese sentido, bueno, genera cultura, ¿no? Me parece que está bueno el arte para poder crecer en ese aspecto. Sí, el efecto que notan los estudiantes por ahí, uno que me llegó mucho fue en este proyecto cultural en el que participé, un adolescente volviendo de la ponencia que fue en Buenos Aires, en el colectivo me dice, profe, ¿usted cree que yo puedo llegar a estudiar cine? Y claro, obvio, todos estamos, creo yo, en condiciones de poder estudiar. Obviamente merece mucho tiempo, compromiso con cualquier cosa que hagamos, ¿no? No solamente desde lo artístico, pero me parece que transforma el tema de crear mensaje, de crear arte en los jóvenes y esto abre posibilidades muchas. En tu práctica docente, ¿has tenido problemáticas sociales, políticas, económicas o de cualquier tipo que dificultan el momento de enseñar esa materia? ¿Sentís que alguna atraviesa la práctica educativa en artes audiovisuales? Con respecto a las problemáticas de toda índole, ya sea social, económica, coyuntural, también es imposible desprenderse, alejarse de lo que está sucediendo, ya sea consciente o inconscientemente, muchas veces en las historias se ve reflejado, a veces de formas muy simbólicas o metafóricas, pero siempre está porque parte de la materia prima con la que creamos, ¿no? Nuestro contexto y nuestros sentimientos de la vida misma. Me parece que es imposible, ya que es un arte de mucha subjetividad. Problemas a ver, bueno, hay problemas comunes que son de los momentos del país, entonces, bueno, se siente el contexto económico en los estudiantes, se siente, bueno, si hay cambios o cosas, no sé, desde los pasajes para moverse, la comida, de cómo vienen en qué condiciones vienen a clase, si han dormido, porque trabajan o hacen otras cosas, o si comen bien. Entonces esas cuestiones siempre están presentes. Eso sí es común para cualquier nivel, si es primaria, secundaria o ahí en la universidad. Después, bueno, dependiendo del lugar, de tener el interés de la gente para las cosas que se dan. Después, por ahí me parece
con el pasar del tiempo, y esto no sé si estoy ahí incluyendo otras preguntas, con el pasar del tiempo también se nota de alguna manera como que cuesta un poco más. La pandemia fue bastante nefasta en la formación de la gente en general. O sea, por decirlo de alguna manera, pero no sé si es la correcta, bueno, he bajado como el nivel o la respuesta a las distintas actividades. Y bueno, en algunas circunstancias se puede adaptar las cosas y otras es como encontrarse contra una pared, sobre todo en la universidad, porque ahí, bueno, es como hay formación de futuros profesionales, hay una vara que no puede bajarse, porque hay que mantener un buen nivel para que después la gente pueda defenderse bien en el ámbito laboral. Y sí, siempre hay problemáticas en cuanto a poder enseñar el audiovisual en distintos contextos, ¿no? Sobre todo por ahí en normales desfavorables, cuando no contás con las herramientas, se hace por ahí difícil, pero yo creo que el cine se puede enseñar más allá de tener las herramientas técnicas como la cámara, micrófono. Se puede enseñar de cine o artes audiovisuales a cualquiera sin tener esas herramientas. Obviamente facilita un montón y sí, obviamente que de acuerdo al contexto en el que vos estés dando un taller o una materia, el no contar con esa herramienta implica mayor creatividad de parte del docente, ¿no? Para poder transmitir los conceptos, los contenidos que uno quiere que aprendan. ¿Te parece que esas problemáticas han repercutido en tu práctica? ¿De qué manera soles pensar la práctica para solucionarlas? No considero que nuestras prácticas artísticas sean una solución a estos problemas, por lo menos de forma tan directa, pero sí me parece que son una forma de ver las problemáticas con distancia o con otras perspectivas y de esa forma poder quizás transformar nuestras formas de verlo o actuar ante estas situaciones, pero bueno, siempre lo hablamos y lo pensamos mucho, no haciendo cortometrajes o audiovisuales en general, no vamos a transformar directamente la vida de nadie, pero es un camino muy interesante y que tampoco deja sin revisar o sin mover el mundo interno de los espectadores, de las personas a las que llega. Con que ya transforme a una persona, lo que hacemos es parte, ¿no? De los cambios. Hablando de las problemáticas sociales también, algo que es muy evidente es el tema técnico, el tema de los recursos de infraestructura, que hoy por la crisis en que nos vemos inmersos es muy difícil a veces acceder a estas herramientas básicas. Entonces constantemente estamos buscándole la vuelta y descubriendo otras dinámicas de producción, quizás menos costosas, quizás más pragmáticas, más simples, pero al mismo tiempo igual de profundas. Es constantemente una búsqueda para, bueno, poder sortear la situación en la que nos vemos inversos, aunque nada, cuando a veces los estudiantes llegan sin desayunar y bueno, se vuelve muy dificultoso. Es bueno, siempre se suele tratar de buscar, bueno, en secundaria sobre todo existen lo que se llaman trayectorias, entonces cada alumno, cada alumna hay que encontrarle la vuelta para que pueda aprender, no solo de la gente que, bueno, cada uno tiene sus particularidades, sino también después de los casos que son de inclusión, que tienen alguna discapacidad, alguna dificultad o alguna situación particular que haya que tratar de cierta manera. Bueno, se tiene que hacer, se preparan actividades donde se busca que la mayoría o la totalidad del curso pueda participar, aprender, que puedan incorporar conocimientos y saberes, pero después, bueno, siempre se va viendo, todos los casos son particulares. Por ahí en la universidad, o sea, ya es como un poco más general, donde existe, y eso no es tan antiguo, es bastante nuevo, también por ejemplo en el IUPA, espacios de contención para, que se llaman de adaptabilidad y de inclusión para, bueno, estos casos especiales.
Así que bueno, uno tiene que armarse. Hay otras cosas que bueno, son necesarias que el alumno o la alumna pueda responder, porque si no, bueno, no, eso hablo sobre todo, ya hablo particularmente de la universidad, porque bueno, son lo que se tienen que poder defender después en el ambiente laboral. Cuando se me presentan estas problemáticas por ahí más que nada desde lo económico, estoy hablando por no tener los recursos técnicos, eh, nada, intento desde mi lugar aportar mi equipamiento, de invertir en recursos técnicos propios para poder no depender de una institución o del recurso que puedan traer los participantes del taller o estudiantes. También indago posibilidades de hacer alguna actividad sin tener que contar con estos recursos, como dije anteriormente. Me parece que hay muchas alternativas y como siempre por ahí hablamos en clases, hay que usar la imaginación para poder llegar a transmitir un concepto sin contar con esos recursos. ¿De qué manera organizas tu enseñanza? ¿Qué contenidos te toca enseñar? ¿Qué estrategias utilizas para poder brindarlos? ¿Utilizas algún tipo de herramientas como registros y bitácoras? La forma en que me organizo para mis clases, como les decía anteriormente, casi todas son prácticas. Tenemos marcos teóricos y tenemos toda una instancia de revisión de otras obras, de otras formas. Hablamos mucho, trabajamos mucho desde el lenguaje audiovisual, y cómo contar, cómo traducir a veces lo que tenemos en nuestro cerebro a imágenes y a sonido. Entonces, una de las partes clave no solo es la transmisión del contenido, sino también la creación, el taller, la práctica es fundamental, me parece, y es lo más transformador también, ¿no? El generar por uno mismo y descubrir las cosas en la práctica. Me parece que por lo menos a mí lo que más me gustaba y siendo estudiante, y me parece que es de las cosas más transformadoras. O sea, bueno, hay una planificación bastante rigurosa, anual. Después, bueno, ya con el tiempo uno también va puliendo cosas. También me pasó en lo que es de audiovisual que no había, o no hay, todavía no existe. De hecho, estamos con un grupo de colegas armando un material que es más de enseñanza de genéricos y de temas audiovisuales en media y otras cosas. Entonces uno tiene que ir a lo que es de la materia, entender qué es lo que se quiere enseñar, entender también el contexto de las edades, de las posibilidades de la institución, y ahí ir armando actividades donde con teoría se van enseñando saberes y se va aprendiendo con lo que se hace. Entonces hay una planificación anual, que eso también es un requisito, tenerlo y armarlo todos los años, que es algo que se tiene que poder consultar, lo pueden consultar todo el alumnado. Y a partir de ahí, bueno, se van armando las actividades con distintos tiempos que ya están testeados de entrega, de forma de entrega, y requisitos técnicos. Y después, bueno, eso es lo que se evalúa. Contenidos, bueno, pues son de las materias. Uno va viendo, no es lo mismo dar dirección de fotografía que también taller de realización o introducción a la animación. Cada una tiene lo específico de, si es, bueno, en animación de la carrera o el oficio de la animación. Lo que es de dirección de fotografía, todo lo que tiene más que nada el trabajo de la persona que hace dirección de fotografía, todo lo conectado a iluminación y uso de cámaras y objetivos, lentes, que serían los lentes, manejo de equipos, armado de cosas. Después, bueno, el taller de realización, como es, agrupa, es como troncal, ahí se ven todos los pasos desde la preproducción, el rodaje y postproducción. Entonces ahí se pasa por un poquito de todo. Y el objetivo ahí, bueno, es ver cuando se llegan a los productos finales, ahí se ve que se llega bien.
Pero bueno, todo se registra, se pide además eso, se va llevando un control individual por alumno, por alumna. Yo también voy haciendo pequeños informes o resúmenes propios para saber, sabiendo cómo van trabajando cada uno y cada una. Sí, hay que llevar siempre algo que indique cómo viene desde la respuesta a los trabajos a cómo se desempeñan o cómo están dentro de la clase, también para detectar otros problemas, porque como docente también es un agente que puede detectar problemas que pueden estar pasando o detectar cosas raras y que eso deriva en que por ahí hay problemas en el hogar o algunas dificultades que se pueden trabajar. Siempre desde el lado de las instituciones educativas, después hay otras instituciones que tienen que responder a otras necesidades. En la organización en cuanto a las materias, bueno, a la enseñanza, uno claramente planifica, esa planificación tiene sus modificaciones de acuerdo al grupo, ¿no? que uno aborda y bueno, al interés del grupo que estás enseñando el audiovisual. Por ahí surgen emergentes o intereses que en la planificación inicial uno no contempla porque va haciendo como un diagnóstico de grupo a medida que se da el taller, pero esa planificación se va modificando y se va buscando que sea de interés del grupo y bueno, obviamente aborde los contenidos, los conceptos que uno quiere trabajar. Se piensa mucho, por lo menos pienso mucho desde la parte lúdica, dentro de la fortaleza del grupo o las fortalezas individuales de cada integrante para poder potenciar eso. Cuanto a herramientas de registro, bitácora, sí, utilizo por ahí fotos para realizar luego informes y aportar esas fotos al informe. También mucha lo que es las herramientas digitales hoy como Drive, haciendo documentos compartidos con colegas, compañeros con los que se trabaja para poder planificar en conjunto o poder aunar criterios en cuanto a la planificación y cuando se tratan distintos aspectos, ¿no? Por ahí cuando se trabaja en un taller que es ajeno al que vos estás dando, está bueno poder buscar puntos en común entre ambos y esas herramientas favorecen mucho el tema de la planificación. ¿De qué manera evalúas a los estudiantes? ¿Qué cuestiones o criterios tenés en cuenta? Mi principal manera de evaluar es, como les decía antes, mediante la práctica, mediante trabajos prácticos y mediante la participación en clase. Como mis materias son casi todas talleres, la participación y la participación activa ya sea en rodajes, en la preproducción, en la post o a la hora de generar contenido audiovisual, es lo que se evalúa, digamos. Bueno, hay saberes básicos que se tienen que completar, hay momentos, no solo es en la apropiación de conocimientos, sino también el poder responder técnicamente a las cosas o ser responsable con los tiempos, en el trato, así que hay muchas variables ahí que se manejan. Y hay fechas también planteadas para eso, y ya con el tiempo también uno va afinando, sabiendo que por ahí sí se puede exigir un poquito más, un poquito menos, qué temas o cosas se pueden dar y que algunos que ya pueden derivar en otras materias y uno se pone de acuerdo con áreas de trabajo, se coordinan esas cosas, así que para también tener criterios comunes dentro de los programas de las carreras. En cuanto a la evaluación, bueno, depende del contexto, ¿no? En el que uno da clases o un taller. En el caso de los talleres por ahí que no son de educación formal, uno ve el proceso y evalúa eso, evalúa cómo se apropian de las herramientas, de los conceptos en una producción por ahí final. Y por lo general en los contextos comunitarios se hace una producción audiovisual o de otra o visual, ¿no? Como una revista y uno evalúa
desde las potencialidades de la persona, sus progresos. Y bueno, y en cuanto a lo que es educación formal, uno evalúa el proceso, pero también está la evaluación numérica, ¿no? En el caso, sobre todo, del contexto universitario, donde uno tiene que acreditar la cursada y acreditar con un final la aprobación de la materia. Pero sobre todo se evalúa el proceso, en mi caso, por lo menos evalúo el proceso, la apropiación de los conceptos, el trabajo grupal, básicamente eso es lo que yo evalúo y obviamente la predisposición, ¿no? ¿Es el diseño universal de adaptación de contenidos o te ha tocado utilizarlo? ¿De qué manera? ¿Tenés algún tipo de recomendación al respecto? Conozco que es el diseño universal, adaptación de contenido, bueno, eso siempre, con el tema de las trayectorias, que se llaman, la trayectoria es cada camino que transita cada estudiante. Ahí, bueno, hay que adaptar a todos los alumnos y alumnas cuando es necesario. En cuanto a lo que es el diseño universal, sí conozco a qué hace referencia, lo aplico bastante, sobre todo en el taller que doy, que es en una asociación que trabaja con personas en situación de discapacidad y uno tiene que abordar por ahí un concepto, un contenido desde distintos ángulos, con distintas alternativas para que eso que uno quiere dar pueda llegar a la persona, ¿no? A los distintos participantes del taller. Y en ese sentido, bueno, se despliegan varias estrategias donde se busca que los participantes puedan participar de su fortaleza, ¿no? En el contexto de educación formal se habla de aulas diversas y cada persona es justamente distinta y de esa manera también se apropian los conceptos y los contenidos de distinta manera. Entonces no hay que pensar en una clase por ahí con una sola opción de transmisión de los conceptos, sino de buscar, como dije antes, estrategias para poder llegar a que entiendan bien los conceptos. Y recomendación para hacer, o bueno, poder implementar un diseño universal, iría a conocer a la persona, ¿no? Primero acercarse al grupo clase o a las personas y ver sus potencialidades, cómo ellos asimilan o incorporan nueva información para poder buscar y pensar las distintas estrategias a implementar, ¿no? En el aula. Esas son como el ABC para mí, es conocer a las personas y sus potencialidades y cómo tienen una cosmovisión del mundo, ¿no? Para poder llegar a interpretar nueva información. ¿Cómo te las ingenias para llevar a cabo una clase de artes audiovisuales en un contexto de educación pública donde muchas veces no se cuenta con recursos tecnológicos como cámaras y micrófonos? Bueno, justo mira, la última pregunta estábamos hablando un poco de eso. El tema de la falta de infraestructura muchas veces. Intento quizás correrme de las formas tradicionales de la industria cinematográfica tradicional, que para muchos es inalcanzable o es solo alcanzable para algunos pocos que también está en crisis. Entonces, la metodología es poder aplicar el lenguaje que es el lenguaje audiovisual, que es algo bastante universal, bastante fluido, bastante en cambio constante, poder aplicarlo a otros soportes, a otras infraestructuras, a otros ecosistemas de trabajo, que hoy la verdad para contar es evidente también la comunicación que en su momento fue monopolizada por la gráfica, por el texto impreso, o las imágenes impresas, hoy es audiovisual, ya sea en redes sociales, en las noticias, en la forma en que nos comunicamos, la síntesis a veces de la comunicación está plasmada en un meme o en stickers, no sé, como está en todas partes. Entonces me parece que también no hacer por no tener recursos, es verdad que si no tenemos absolutamente nada es bastante difícil, casi imposible, pero no me parece que sea una limitación no tener una cámara de cine,
o tener un equipo de rodaje de 30 o 40 personas para poder generar un impacto en el espectador y un cambio en nosotros mismos a la hora de analizar, ¿no? Parece que esas limitaciones que yo las viví cuando era estudiante y las creí también, hoy no son tan, no existe ese corset o esas barreras tan infranqueables, ¿no? Con la democratización de la tecnología y hasta incluso la opción de poder crear sin siquiera tener una cámara, ¿no? A través de inteligencias artificiales, a través de otras herramientas que implican otros conocimientos también. Bueno, en mi caso, dependiendo de la institución es muy diferente. Podría decir que en el YUPA siempre ha sido difícil el tema de equipamiento. Entonces, ahí para la tecnicatura de animación, lamentablemente no hay computadoras para toda la cantidad de gente que se inscribe en una cursada. Y ahí, lamentablemente, como es una formación profesional, un parte de poder avanzar con las actividades también es resolver el tema de cómo poder responder a los trabajos. En mi caso, soy muy flexible y permite la tecnología actual, incluso con los celulares, poder resolver cosas. Eso, bueno, en el ámbito profesional hay que elevar las capacidades técnicas, pero ahí hay que, bueno, es una dificultad que cada alumno o alumna tiene que afrontar y lamentablemente puede decirse que es un poquito elitista, porque quienes no tengan nada de equipos se van a encontrar eso muy, muy difícil. Pero bueno, hay un mínimo de requerimientos técnicos que hay que tener para poder responder. En el caso de la escuela, tuvimos una etapa donde no había equipamiento y teníamos que responder con equipos propios. Acceso, o bueno, se hacían todas las cosas con los celulares de los chicos también, a cómo se podía, porque también hay distintos modelos, hay gente que no lo tiene, entonces era organizar trabajos grupales. Y actualmente tenemos en la SRN 149 una disponibilidad de equipos bastante buena, entonces eso permite que todas las materias de audiovisuales que requieran equipamiento se puede responder bastante bien, sí, trabajando en grupos, sí, teniendo cuidado, obviamente con el uso masivo, porque es toda una secundaria usando cámaras, luces y computadoras. Va a haber desgaste del equipamiento, cosas que hay que arreglar, cosas que se rompen, cosas que hay que acondicionar. Pero bueno, eso permite trabajar realmente muy bien. La verdad que como si se trabajara en una productora pequeña, pero bien, bien acondicionada. Que eso, bueno, en la primaria cuando trabajaba y antes es lo que, como decía, antes de que apareciera, que fue una lucha muy grande con el Estado y con otras cosas para conseguir el equipamiento que debería estar y que no era equipamiento que tenían que poner los docentes para trabajar, era mucho más difícil. Didáctica específica. Instituto Universitario Patagónico de las Artes.